Pues muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro segundo canto aquí en el Ministerio Hispano. Entonces voy a pedirle que me acompañe de pie. Vamos a cantar nuestro siguiente canto de esta noche. Y si se dieron cuenta, aquí en este lado no es la misma, es otra pianista, ¿ok? Es otra pianista, no es la misma muchachita. Entonces, bueno, ante el trono celestial, una introducción. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación, y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Amén. Pueden tomar su asiento. Qué bendición poder decir que en Cristo Dios mi Salvador es donde se encuentra nuestro todo. Bien, hermanos, pues vamos a pasar a nuestro tiempo de acciones de gracias y peticiones, para que se pongan a pensar, hermanos, en algo de qué estar agradecido, o a lo mejor una petición que usted tenga en su corazón. Yo voy a empezar. Le doy gracias a Dios, hermanos, por una bendición inesperada. En las últimas cuantas semanas, fue una bendición un poco personal, pero una bendición inesperada. Entonces le quiero dar gracias a Dios que Dios pudo bendecir a mi familia en ese aspecto. ¿Alguna otra petición o una acción de gracias que usted tenga, hermanos? Vamos a abrir ese tiempo ya. Dulce. Amén. ¿Alguna otra petición, hermanos? Hermana Eneida. Por la salud de Petra Fuentes, y ella es salva, pero también por la salvación de su familia. ¿Alguna otra petición, hermanos? Hermana Mariana.
Por supuesto. ¿Alguna otra petición, hermanos? Hermana Lidia. Lidia. Muy bien. Andrea. Una petición personal y también si pueden seguir orando por mi hermana, Adriana Robles. Hermana Erika. Hoy le hicieron los exámenes, bueno, le hicieron el examen y gracias a Dios que no salió que tiene una hernia, pero sí necesitan hacer una cirugía pequeña. Estamos esperando que nos den la fecha. Ven, ven. ¿Alguna otra petición? Acción de gracias. Bien, pues tengan estas peticiones en mente, hermanos. Ya ven que pues después del servicio nos dividimos en 2 o 3 y oramos que el Señor conteste según su perfecta voluntad. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Mateo capítulo número 6. Los miércoles por la noche hemos estado viendo el libro de Mateo. Siempre y cuando yo esté predicando los miércoles en la noche vamos a estar viendo el libro de Mateo. Y nos vamos a ir aquí por el resto del año, vamos a tratar de escudriñar capítulo por capítulo. Entonces, desde cada miércoles vamos a estar visitando un nuevo capítulo. Y la vez pasada nos quedamos al principio del capítulo 6. Mateo capítulo 6, estamos viendo la vida de Jesús, un estudio del libro de Mateo. Ahora, hermanos, si usted recuerda, estábamos la vez pasada, vimos que Jesucristo, aquí en este capítulo, de hecho en los capítulos del 5 al 7, Jesucristo está empezando su ministerio, más o menos, pudiéramos decir que Jesús está sirviendo muy temprano, temprano en su ministerio, y estamos escudriñando, hermanos, el famoso Sermón del Monte. Y en este Sermón del Monte, muy temprano en la vida en el ministerio de Jesucristo, Jesucristo tiene como audiencia a salvos y también a inconversos en este Sermón del Monte. Y recuerden que un tema principal de este Sermón del Monte, aunque Jesucristo menciona mandato tras mandato, tras mandato, tras mandato, la meta que Jesús tiene es enseñarles a los fariseos que ellos no llegan a la gloria de Dios. Es para demostrarles su pecado, para que al ellos ver su pecado, entonces crean en Jesucristo para salvarles. Les recuerdo que los fariseos pensaban que por guardar la ley y por ser religiosos iban a obtener salvación, iban a obtener perdón o el favor de Dios. Pero Jesucristo les está demostrando una de las razones, porque va pues tras mandato, y Jesucristo habla acerca del enojo, del odio, del adulterio, y habla de todas estas cosas para demostrarles que son pecadores en necesidad de un Salvador. Y aunque nosotros somos salvos, nuestros pecados ya son perdonados, pero que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Puede ser que hay veces, esto es muy importante, hay personas que a lo mejor el pecado se les manifestó de una manera más exagerada en una persona que en otras personas. Eso no significa necesariamente que hay personas más pecadoras que otras, sino que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, enemigos de Dios, es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, aún nosotros como cristianos deberíamos de recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Porque sea lo religioso o no religioso que sea una persona, la Biblia nos enseña que el corazón del ser humano es perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón de todo ser humano. Y necesitamos de un Salvador. Ese es el tema principal que Jesucristo tiene en el Sermón del Monte. Pero también hay la aplicación, obviamente cuando Jesús nos está hablando acerca de diferentes mandatos. Por ejemplo, en este capítulo 6 vamos a ver mucho acerca de la oración, de la obediencia, de tesoro eternal. Obviamente hay mucha aplicación
para el creyente, porque Jesús tiene como audiencia, tiene a creyentes y también a inconversos. Entonces, hay verdades que les aplican, pudiéramos decir, más a la persona inconversa, otras verdades que le aplican más a la persona que es salva. Creo que al nosotros ver el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que mucho de esto es para la persona que es salva. Entonces, vamos a empezar a leer, hermanos, aquí en el capítulo 6, pero como texto principal, vamos a empezar en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, venimos delante de ti, Dios, una vez más, pidiéndote que por favor nos hables. Dios, enséñanos tu palabra en esta noche. Recuérdanos que somos necesitados de ti cada día. Y Dios, te pedimos que por favor nos ayudes a disfrutar de tu palabra en esta noche. Ayúdanos a disfrutar del compañerismo de tu iglesia. Dios, te pedimos que te exaltes en esta noche, Dios. Usa este pasaje en nuestras vidas, cámbianos, danos humildad, quítanos todo orgullo, danos corazones tiernos hacia tus mandatos perfectos. Danos fuerzas porque sin ti nada podemos hacer. Enséñanos en Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje, hermanos, en esta noche es La obediencia y tesoros eternos. Esos van a ser dos temas principales del capítulo 6. La obediencia y tesoro eternal. Obediencia y el tesoro eternal. Vamos a empezar aquí en el versículo número 1. Se nos dice, Jesús está hablando y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda de lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, en esta primera porción, hermanos, que Jesucristo nos recuerda acerca de una obediencia que complace a Dios. Una obediencia que complace a Dios. Ha habido ocasiones en mi vida en una manera muy equivocada, y pues más bien hay tiempos en la vida tal vez de muchos cristianos, tal vez en su vida ha habido una vez o en mi vida, donde obedecemos a Dios para que la gente nos mire bien. Pero en este pasaje, Jesucristo nos recuerda que nuestra obediencia es para complacer a Dios y no a los hombres. Se me hace interesante que hay veces que he desobedecido a Dios y la gente no le agrada. Hay veces que obedezco a Dios y a la gente no le agrada. Qué interesante.
Entonces, si desobedezco a Dios, me va mal con las personas. Si obedezco a Dios, también me va mal con las personas. Qué interesante, qué interesante. Pero en la Biblia se nos recuerda, hermanos, que que siempre que vivamos nosotros nuestra vida, especialmente en la vida cristiana, que Dios sea nuestra única audiencia. Ahora, obviamente hay personas que nos están viendo, pero vayan conmigo a Mateo 5 rápidamente. Mateo 5, y ya hemos visto este versículo antes, pero Mateo 5, y noten el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y noten, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, regresemos al capítulo 6. Yo me acuerdo, hermanos, que ha habido veces en mi vida donde tal vez cuando yo estaba estudiando en la universidad cristiana, hay veces como que hay un poco muy mal, pero pues es parte del crecimiento espiritual, es parte de Dios ir obrando en nuestros corazones. Pero puede ser que a veces nuestra obediencia es para que la gente nos mire. Yo me acuerdo que ahí les va una historia. Yo cuando estaba en West Coast, en Lancaster, yo cantaba en el coro, canté en el coro, un coro bien grande, y pues de los que me conocen ya saben que me encanta la música, y siempre estaba involucrado en todo lo de la música, en muchas diferentes cosas, en algunos coros, en algunos grupos, y me encantaba estar involucrado con la música. Tocaba la música en la iglesia infantil, y estuve bien involucrado en la música desde bien chiquito. Y yo me acuerdo cuando estaba en Lancaster, cuando estaba estudiando para ser pastor, hubo veces que se me subía un poco, me paraba el cuello. Ahora, nadie dice, y ni actúa necesariamente, no literalmente me paraba el cuello, ¿verdad? Pero Dios conocía mi corazón. Y yo también. Puede ser que personas tal vez dijeron, wow, hombre de Dios, y hasta a lo mejor humilde, no sé, pero mi corazón estaba mal. Y yo sé. Y yo me acuerdo que había una vez, se me hacía muy interesante, ya ven que no sé si a lo mejor algunos de ustedes han visto algunos de los videos que West Coast tienen así con los diferentes coros. Miren, yo sé, y con todo mi corazón les digo esta historia. Miren, ahí les va. Dios obró en mi corazón en muchas formas, estando en la escuela ya. Ahí les va, Elianet salió en uno de esos videos. Mi esposa, mi concuño, mi cuñada, todos menos yo. No lo pude creer. Dije, me mataba para pagar la escuela y nunca salí en un video. Dios obró en mi corazón y Dios me tuvo que enseñar, ¿sabes qué? Esto no se trata de ti. Y Dios me enseñó, y eso no fue la única historia, no fue la única ocasión donde Dios trató muy seriamente con mi corazón. Pero se me hace interesante pues que estaba varios años ahí y mi esposa, su primer año salió en un video, el primer semestre. Dije, caray, el primer semestre. Tengo años aquí. Bueno, aún estando en el coro y por alguna situación estaba trabajando o estaba haciendo un examen por otra razón u otra, no pude salir. Pero ¿saben qué? Dios estaba obrando en mi corazón y me estaba enseñando lo que este pasaje nos enseña. Que nuestra obediencia sea una obediencia para complacer a Dios y que otras personas glorifiquen a Dios. ¿Qué tiene que lo miren a usted o a mí? Esto se trata de Dios. Se trata de Jesucristo. Y por eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí muy claramente. Creo que se explicó muy claro el pasaje. Ahora, vamos a seguir leyendo, porque ahora en el versículo 7 en adelante, Jesucristo nos va a hablar acerca de la oración. Porque primero vimos que Jesús nos habla acerca de una obediencia que complace a Dios, no a los hombres,
a Dios. Pero ahora, número 2, vamos a ver que Jesús nos habla acerca de la oración. Y Dios conoce mi corazón, pero este pasaje de la oración es un pasaje donde yo quiero dedicarle, ojalá mi corazón es de dedicarle más de mi tiempo a este pasaje de la oración. Un pasaje muy malentendido, pero vamos a empezar a verlo ahorita. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Se me hace muy interesante que Jesucristo aquí le está enseñando a sus discípulos cómo orar. Es un pasaje donde Jesús nos enseña cómo orar. No sé usted, pero las primeras cuantas frases de este pasaje de la oración hasta causan que ya caiga en convicción. Notemos las primeras cuantas frases del famoso Padre Nuestro. Vean el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y para empezar, está hablando de cristianos. Padre nuestro que estás en los cielos. Noten esto: santificado sea tu nombre. Noten que la prioridad en nuestra oración es que Dios sea exaltado. Porque la palabra santificado quiere decir ser separado, ser distinto. Por ejemplo, nosotros como cristianos, la Biblia nos llama santos, ¿verdad? Porque Dios nos ha separado, nos ha hecho distintos a este mundo. Entonces nosotros cuando oramos, nuestro deseo debería ser que Dios sea exaltado en este mundo, que sea distinto, que sea una persona santa, más que cualquier otra criatura, por supuesto. Sigamos leyendo. Versículo 10. Venga tu reino. Vamos a pausar ahí. ¿Por qué hay veces se nos dificulta orar, venga tu reino? Porque hay veces estamos demasiados prósperos aquí. Como que no queremos que Jesús venga todavía. ¿Nos las estamos pasando bien aquí? Noten que las primeras cuantas frases de un pasaje muy común, puede ser que hasta a lo mejor muchos aquí tengan memorizado este pasaje. Pero noten que la segunda petición aquí es que venga el reino de Jesús. Pero hay veces no queremos que Jesús venga porque nos está yendo muy bien aquí. Me hace falta mucha vida. Pero qué interesante que este pasaje nos recuerda que Jesús ya es lo mejor que usted tiene como cristiano. Es lo mejor. Sí, hay veces Dios bendice de otras formas, claro. Pero Jesús es la bendición número 1. Y por eso es que Jesús dice, ¿sabes qué? Cuando tú ores, vas a orar así: que Dios sea exaltado y que ya venga yo. Si se da cuenta, noten que el libro de Apocalipsis, o sea, el final de la Biblia termina diciendo que Jesús ven pronto. Jesús ya ven. Y hay veces, sin lugar a duda, creo que hay veces tal vez en la vida de muchos nosotros donde tal vez hemos orado muy sinceramente, Jesús, ya estoy listo. Pero cuando nos vaya mal o bien, que nuestro deseo sea siempre estar con Jesús. Porque se nos dice, venga tu reino. Vosotros pues oraréis así. Noten el versículo 10. Venga tu reino, noten esta. Hágase tu voluntad. Noten las primeras 3 frases. Ojalá y que quebrante nuestro corazón. Se nos dice que Dios sea exaltado, que Jesús ya venga. Y número 3, y si no vienes, que se haga tu voluntad. ¡Wow!
Un pasaje muy común, pero un pasaje que debería de guiar el modo que nosotros oramos. Y se me hace muy interesante que este es un pasaje, como ya les dije, es un pasaje que quisiera estudiar todavía más. La oración es algo que, obviamente, les recuerdo que las herramientas que Dios nos ha dado es la palabra de Dios y la oración. Para nosotros combatir nuestras debilidades, cualquier cosa que con lo cual nos enfrentemos, la palabra de Dios y la oración son las herramientas, por básicas que pensemos que sean, son las herramientas que Dios nos ha dado. Y obviamente cuando nosotros decimos, bueno, la palabra de Dios y la oración, puede sonar básico, pero les recuerdo que nosotros estamos creciendo en escudriñar la palabra de Dios y estamos creciendo en nuestra oración. Que Dios nos ayude a crecer en la palabra de Dios y a crecer en la oración. Yo oro tal vez de una manera diferente hoy que hace 10 años. Tal vez creo que muchos de ustedes pudieran decir que han aprendido, Dios les ha enseñado a orar a través de su vida, a través de su caminar con Dios. Su vida de oración ha crecido. Y a lo que me refiero es que a lo mejor se ha hecho algo más profundo, algo más sincero, algo más humilde, algo más dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Y he escuchado esto de predicadores y Dios sabe mi corazón, no lo repito porque lo escuché de una predicación, sino por experiencia en mi caminar con Dios. Yo me he dado cuenta que la oración me ha cambiado más a mí que a Dios. Cuando yo he orado, me he dado cuenta que yo soy el que he cambiado más que cambiar lo que Dios haga. Porque cuando oramos, pues como que queremos que Dios haga algo, ¿no? Dios, haz esto, Dios, hazlo. Pero me he dado cuenta en mi caminar con Dios que cuando yo oro, yo soy el que he cambiado más. Porque es parte de nuestro crecimiento espiritual y por eso es que este es un pasaje que yo le quisiera dar mucho más estudio. Hay un predicador muy famoso en los 1800 que se llama Charles Spurgeon. ¿Saben que Charles Spurgeon dijo, yo prefiero enseñarle a 10 hombres a orar? No, perdón, dijo, prefiero enseñarle a una persona a orar que a 10 personas a predicar. Qué interesante un predicador que diga eso. Nos recuerda del poder de la oración. Un predicador famosísimo. Dijo, yo prefiero enseñarle a una persona a orar. O sea, orar bíblicamente. Orar conforme a la voluntad de Dios. Ha habido veces, tal vez en nuestras vidas, donde hemos orado egoístamente. Pero Dios nos ha enseñado a orar, ojalá, y nos está enseñando a orar humildemente, que se haga su voluntad. Noten que una de las peticiones es Dios, que se haga tu voluntad. ¡Wow! Y se me hace muy interesante que este predicador dijo, yo prefiero enseñarle a una persona a orar bíblicamente que a 10 personas que prediquen. Porque normal, pensaríamos, bueno, la predicación es lo que va a hacer la obra, y sí, la predicación es importante, la palabra de Dios es importante, pero lo que Él nos está dando a entender es el poder de la oración, el poder de la oración, que Dios nos enseñe a orar conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Noten el versículo 12 y 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Noten que los sigamos leyendo. Versículos 13 al 15. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una oración muy práctica, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces Jesús en este pasaje, aparte de enseñarnos acerca de la obediencia que complace a Dios, Jesús nos enseña acerca de la oración bíblica. Ahora nos enseña acerca de el perdón. Y les recuerdo que toda la Biblia nos enseña, el resto de la Biblia nos enseña que hacia nosotros se nos ha perdonado mucho. Por eso es que nosotros, la respuesta cristiana cuando una persona tal vez nos lastime, es perdonar. Y sé que es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decir, sabemos que debemos perdonar, pero una de las cosas que nos va a ayudar a perdonar es recordarnos que Jesús nos perdonó a nosotros primero. Y por eso es que usted debe acordarse que Jesús lo perdonó a usted. No merecemos perdón. Y esa otra persona tampoco merece perdón. Pero Jesús le demostró perdón y por eso es que nosotros le demostramos perdón a los demás. Que Dios nos ayude a recordar que usted también ha sido perdonado. Y esa es la clave. Porque sé que prácticamente es difícil que cuando las personas nos lastiman, y hay muchas formas de que una persona puede lastimar. Desde muchas formas. Pero la clave para perdonar es recordar que Jesús nos ha perdonado. Esa es la clave. Esa es la clave. Sigamos leyendo, versículo 16. Cuando ayunéis, muy similar al tema de la oración, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesús, muy similar más bien siguiendo el tema de la oración, Jesús nos enseña que al ayunar, que también sea un ayuno que complace a Dios, no para necesariamente presumir, sino el ayuno en la Biblia, hermanos, es algo muy serio. Y sin lugar a duda, tal vez muchos de nosotros en nuestro caminar con Dios, ha habido veces que hemos ayunado. Y es tal vez por algo más serio, más profundo. Pero recuerden que cuando Jesús habla acerca de ayunar, por más profundo que sean nuestras peticiones, noten que Jesús ya dijo que se haga la voluntad de Dios. Entonces, cuando estemos ayunando, debemos ayunar sabiendo que se va a cumplir la voluntad de Dios. Que Dios nos dé corazones sumisos. Porque les recuerdo que Dios es perfecto. Su razonamiento es perfecto. Y aunque sabemos mentalmente que Dios es perfecto, eso afecta nuestra vida práctica. Saber que Dios es bueno, es perfecto, podemos confiar en Él. Estas verdades que se supone que son algo básicas, afectan nuestra vida práctica, afectan su modo de orar, afectan si Dios contesta de una forma o no. Porque si yo sé que Dios es perfecto y tal vez contesta o no contesta de la forma que yo quiero, yo puedo confiar, ¿sabes qué? Yo sirvo a un Dios mucho más perfecto que yo. Entonces es que Jesús nos recuerda que antes de que nos menciona acerca del ayuno, nos menciona que se haga la voluntad de Dios siempre. Y Dios nos tiene que recordar que se haga su voluntad, porque hay veces es difícil aceptar la voluntad de Dios, porque hay veces es contraria a nuestros deseos.
Puede ser que hay veces hasta nos sentimos lastimados por medio de Dios, por causa de Dios. Pero entienda que por eso es que Dios nos tiene que recordar y recordar y recordar que Él es el que nos crió a nosotros. Él es el que creó todo lo que es hermoso. Él es el creador de todo lo que es bueno. Y por eso es que cuando la vida hay veces nos aviente toda clase de cosa, puedo confiar que la voluntad de Dios es perfecta. Y eso es una verdad que debería de siempre estar en nuestro corazón. Dios es bueno, yo no. Dios es bueno, yo no. Les prometo que esas dos verdades son verdades que yo me recuerdo de esas verdades casi todos los días. ¿Sabes qué? Dios es bueno, yo no. Dios es bueno, los demás no. Dios es bueno, yo no. Dios es la persona que es buena. Y eso afecta nuestras vidas. Afecta nuestro modo de pensar, nuestro modo de obedecer. Qué interesante que verdades bíblicas afectan nuestro comportamiento. La vida nos enseña que verdades bíblicas afectan nuestro comportamiento. Bien, vimos en esta primera sección la obediencia. Vamos al versículo 19. Vamos a ver la segunda sección aquí. Entonces, número 1, Jesús habla mucho acerca de la obediencia. Y por último, vamos a ver la segunda mitad, que Jesús nos habla acerca del tesoro eterno. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces Jesucristo nos advierte, nos anima a que nosotros invertamos nuestras vidas hacia lo eterno, hacia lo que dure. Por ejemplo, desde siempre cuando uno habla acerca de la inversión, por lo general hablamos de la inversión económica y no tiene nada de malo invertir en las finanzas. Les hemos enseñado a jóvenes aquí, a los de la universidad, a los adultos, acerca de la inversión. La inversión es algo bíblico. La inversión en las finanzas, el yo apartar un dinero para un futuro, es algo bíblico. Es un concepto sabio de la Biblia que empezó con Dios. Dios es el creador de las finanzas, entienda eso. Entonces, si Dios es el creador de las finanzas y de lo económico, entonces también en ese aspecto deberíamos de escudriñar dentro de la Biblia qué es lo que Dios dice acerca de lo económico también. Pero en cuanto a este tema de la inversión, muchas veces pensamos, pues, invertimos en lo económico, pero Jesús nos recuerda que nosotros deberíamos de invertir, número 1, en las cosas eternas. Hacer un impacto para la eternidad. Y les recuerdo que si usted se involucra, pues bueno, lo puedo decir de algunas formas. Si usted dedica su vida a este libro, eso ya es una inversión eterna. Hay veces que a lo mejor no vamos a... hay veces la inversión no se nota luego, ¿verdad? Uno ahorra, uno aparta dinero. No, hombre, la inversión dice, nos ponemos impacientes. Bueno, ya ni modo, mejor lo haga. Nos ponemos impacientes. La inversión, obviamente, ¿cuánto más la inversión espiritual? Cuando nosotros invertimos en las cosas del Señor, deberíamos de mantenernos pacientes. Puede ser que hay veces no vayamos a ver los resultados de nuestra inversión espiritual hasta que lleguemos al cielo. Puede ser que a lo mejor no veamos la forma que Dios nos usó aquí, pero nosotros deberíamos de seguir estando fieles. Invertir nuestras vidas en este libro, porque nada más importa. Este libro es lo que importa. Entonces, que Dios nos ayude a invertir en lo eternal. Y si usted está viviendo una vida
conforme a la palabra de Dios, eso es una inversión eterna. Porque hay veces cuando hablamos de la inversión eterna, hay veces pensamos, y es muy importante esto, me voy a ir muy práctico. Cuando hablamos acerca de la inversión eterna, de guardar nuestros tesoros en el cielo, hay veces pensamos, bueno, que Dios no permite la diversión, me tengo que enfocar en la inversión eterna. Les recuerdo que si yo me dedico, por eso es que si seguí diciendo esto, si dedicamos nuestra vida, dedicamos nuestro corazón, nuestro todo a este libro, eso es una inversión eterna, porque este libro habla acerca de la diversión. Este libro habla acerca de las finanzas. Este libro habla acerca de tal vez unas vacacioncitas. Este libro habla acerca de el tiempo entre un esposo y una esposa. Este libro habla un poco acerca del noviazgo. Habla un poco acerca de la amistad. Entonces ya me estoy explicando. Si usted dedica su vida a este libro, ya es una inversión eterna. La pregunta es que si estamos dedicando todo aspecto de nuestra vida a este libro. Porque les recuerdo que las áreas donde no aplica su vida a este libro, ahí ya no hay inversión eterna. Y por eso es que Jesús nos anima. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sigamos leyendo, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Noten el versículo 22 otra vez. Jesús dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. De lo que yo pienso que el versículo 22 y 23 nos habla, es que, bueno, Jesús dice, lo pone de esta forma, la lámpara del cuerpo. Es decir, todo lo que pudiéramos decir, todo lo que causa nuestro comportamiento, nuestro modo de pensar, todo aquello que afecta nuestro modo de vivir, es afectado por el ojo y el corazón. Y de lo que yo veo es que Jesús dice, bueno, que si tu ojo está en tinieblas, si la manera en que tú ves este mundo, la manera que tú ves tu vida es de una forma que está llena de tinieblas, es decir, si yo veo esta vida a la luz de la palabra de Dios, voy a estar viviendo una vida recta. Pero si vivo una vida cegada, donde la palabra de Dios no es mi vida, entonces lo demás también va a ser tinieblas. Entonces parece como que en estos dos versículos Jesús nos anima que nuestro ojo, es decir, nuestros lentes, por cual nosotros vemos este mundo, tiene que ser la luz de la palabra de Dios. La lámpara del cuerpo debe ser la palabra de Dios. Por último, versículo 24 en adelante. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por último, hermanos, vemos que Jesús nos anima, que Dios está en control. Muchas veces nos afanamos, nos preocupan. Miren, en la Biblia hay dos modos de pensar. Hay personas que, la preocupación los consume por completo. Eso es ser afanoso. Ahora, no que la Biblia, siempre que la Biblia nos dice no os afanéis por las cosas de este mundo, es decir, Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos por el día de mañana, no significa que no debemos de planear, no debemos de estar listos. Desde aquí el año en la iglesia ya está todo planeado. Sabemos el evento de jóvenes que va a haber en noviembre, en diciembre. Entonces no tiene nada de malo planear en adelante. Ahorita hablábamos un poco acerca de la inversión, que uno aparta dinero para un futuro, que si me llega una emergencia y ahora no sé dónde, uno debe de planear para el futuro. Ahora, pero es diferente planear bíblicamente para un futuro y estar preocupado de tal forma que dejo de confiar en Dios y empiezo a confiar en mi carne, en mi razonamiento. Entonces, Jesús nos anima a planear bíblicamente y al mismo tiempo depender de Dios. Y al mismo tiempo depender de Dios. Ahora, por eso es que en esta última sección se nos dice, no puedes servir a dos señores. Esa es la última sección aquí. Que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Lo que pasa es que hay veces cuando las riquezas son nuestro ídolo, dejamos de depender de Dios. Pero si dependo de lo que Dios dice en cualquier aspecto de mi vida, especialmente en lo económico, porque estamos hablando acerca que Jesús dice, bueno, nos afanamos por qué me voy a vestir, qué voy a comer, situaciones económicas. Y Dios nos anima que si buscamos primeramente el reino de Dios, si filtramos nuestra vida, todo, incluyendo nuestras finanzas, por medio de este libro, Dios se encarga del resto. La pregunta es que si estamos filtrando todo aspecto de nuestra vida por medio de este libro. Algunas verdades muy prácticas. Sé que nos fuimos por muchos temas, pero es lo que Jesús nos enseñó del capítulo 6. Es parte del Sermón del Monte. La semana que viene terminamos, primero Dios, el Sermón del Monte, pero en esta noche vimos la obediencia que complace a Dios y el tesoro eterno. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra práctica. Te pedimos, Dios, que por favor, siempre que se abra tu palabra en esta iglesia, que nos enseñes, danos corazones humildes. Es difícil ser humilde hay veces. Ayúdanos a estar completamente sometidos a tu voluntad. Danos fuerzas, Dios, porque hay veces es difícil pensar así. Y te pedimos que nos des fuerzas, porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a orar bíblicamente, a obedecer bíblicamente. Ayúdanos a invertir bíblicamente. Ayúdanos a ver la manera que planeamos bíblicamente. Ayúdanos a vivir bíblicamente. Que la lámpara de nuestro cuerpo sea por medio de la palabra de Dios. Dios, danos fuerzas. Recuérdanos de estas preciosas verdades.
Ayúdanos a perdonar a otros porque a nosotros nos has perdonado todo. Ayúdanos a recordar estas preciosas verdades, Dios. Necesitamos de ti, dependemos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Pues oré por la predicación, hermanos. Son las 8:04. Vamos a dividirnos en nuestros grupos y quedamos despedidos después de orar como grupos. Dios les bendiga.